Yo creo que ahí donde hubo también otro tema, en el fondo porque se perdió la institucionalidad. Se perdió el sentido de la institucionalidad. Eso, porque dice, Sentido. chuta, está asociado al colegio, tiene comité de ética, tiene código deontológico, ¿cómo pasó esto? Ujú. Entonces, creo que le jugó en contra. Por eso no creo, no soy de las personas que pierda, por ejemplo, la capacidad de superar algo, ¿ya? Porque claro, está en nosotros poder superarnos, como dice Heidegger, ¿cierto? De que fuimos arrojados al mundo, pero también Heidegger dice que tenemos nosotros la capacidad de movernos, posicionarnos y superarnos ante las dificultades de la vida, porque no es tan oscuro el relato de Heidegger, pero en ese aspecto creo y considero que el colegio todavía está a tiempo de repuntar, todavía puede repuntar, todavía puede a paso, sin ser positivista, pero teniendo en cuenta la lección aprendida como algo como el punto negativista de todo esto y poniendo las bases para que pueda ser una buena asociación. Ujú. Y Felipe Y lo tiene la otro mano en sustentable, alto. porque tiene que ser sustentable, como dice usted. Sí, para poder hacer algo ahí. Felipe está pidiendo una. Ya, profesor. Gracias, profe. Mi consulta tiene que ver un poco con lo último que usted planteaba, que es un poco en qué territorio quedamos hoy día. Más allá de que esto que ya se explicó, Ujú. el otro día conversábamos con personas que están dentro de direcciones de carrera de una universidad X, coloquémoslo así. Y claro, la conversa ahí, más bien curricular, es que se habla, por ejemplo, de enfoques generalistas en el modelo formativo, en el proceso formativo de una carrera para psicólogas o psicólogos. Bien. Sin embargo, claro, salen a la sociedad como psicólogas y psicólogos generalistas, pero en realidad el ejercicio profesional está un poco encasillado, como usted bien ha señalado, en varias áreas. Ujú. Y esas varias áreas implican a veces, un poco lo que se ha dicho acá, necesidades de especialización, Ujú. que no es lo mismo que acreditación. Se supone de que las carreras hoy, en este caso, son acreditadas en función al sistema educativo, bien, educativo de la educación superior, y que eso simplemente te habilita o no para ejercer como profesional. Pero en Claro. cuanto a lo ético y en cuanto a la competencia profesional, una carrera generalista, por ejemplo, puede tener, según lo que yo conozco, no sé, 7 asignaturas amarradas con prerequisitos que vienen de la línea clínica, pero tiene 2 en organizacional y tiene 2 en educacional, Ujú. y tiene tal vez, no sé, voy a exagerar, pero una en social comunitario, por ejemplo. Sin Ujú. embargo, como es generalista, tiene que entregar posibilidades de práctica profesional en cada una de esas áreas. Entonces, 7 versus 2 o versus uno, evidentemente el estudiante que elija algún área que no sea clínica está en desventaja en su formación y por lo Ujú. tanto tal vez en sus condiciones de empleabilidad. Ujú. ¿A qué es lo que voy con la pregunta? ¿Es necesario por sentido de realidad? No, no me refiero a que tenga que hacerlo por un sentido ético. En realidad son como dos preguntas en una. La primera, por sentido de realidad, pragmático. ¿Es necesario que las y los psicólogos al salir de su titulación se deban especializar porque tal vez es una disciplina tan amplia y tan compleja y tan rica en conocimientos que tal vez no te permite un pregrado abarcar las áreas que tú te quieras formar? Y la segunda pregunta es si es que, ¿cómo debiera ser entonces la formación sin tener esta acreditación que tú señalabas que se cayó ese sistema? Creo yo de que era inevitable que se cayera, o sea, es imposible, como tú bien señalaste, que se exigiera pertenecer a un club privado y que el A dos. Estado, a dos, perdón, a dos,
y que el Estado más encima lo exigiera. Es realmente, incluso para Chile, un país tan neoliberal, es una cuestión insólita. Pero, ¿cómo debiera hacerse entonces? Porque si es necesario, inevitablemente necesario, para una persona egresada de esta carrera, titulada de esta carrera, tener que especializarse, entonces la promesa formativa de una educación generalista es hasta por ahí nomás. Ujú. Sí, sí, pucha, mira, eh, eso da como para un curso completo. Eh, mira, me cuesta decir esto, ¿ah? Me cuesta decirlo, pero eh, yo creo que evidentemente que el título que nos otorga la universidad es habilitante para ejercer la profesión en cualquier área. Primera, primero que nada. O sea, yo creo que eso fuera de toda duda. Ahora, que lo hagamos bien o mal, es otra cosa, Claro, así entiendo. porque hay psicólogos dando jugo en el ámbito clínico, en el ámbito organizacional, en el comunitario. Entonces, parece ser que la especialización por estas áreas que nosotros hemos creado en nuestro pequeño mundo de psicólogos, me parece que es necesaria, al menos para hacer la pega bien, para hacer el trabajo bien. Ahora, me parece que si bien esa especialización es necesaria por esta razón, me parece que no debiese ser un, una barrera que me impida ejercer. Mira, a ver si, no sé si me voy a pegar un salto muy cuántico, pero un fenómeno parecido ocurre con la docencia universitaria. Yo les decía al principio del, del ramo, yo estudié en dos universidades, en la Universidad de Tarapacá y en la Universidad de Central. De todos los profesores que tuve en las dos universidades, uno solo, uno, tenía posgrado, que era un doctor que había sacado doctorado en Alemania. Todo el resto, todo licenciado. Pero estoy hablando del año 90, los años 90. Hoy en día, si tú te presentas a hacer clase en una universidad y no tenés magíster, o sea, De tenés que frito. ser café, Claro. ¿ah? Y se ha transformado el posgrado como una barrera de entrada en la que muchas veces se te impide ejercer docencia teniendo el grado necesario para hacerla, que es la licenciatura. Claro, yo puedo entender que un magíster, un doctorado, gane más, pero no puedo estar de acuerdo con que se le impida a un licenciado hacer clases por no tener un magíster, porque el licenciado es primer grado habilitante para hacer clases. Entonces, lo mismo me parece que debiese ocurrir en las especializaciones. Todos debiésemos tener el campo o la posibilidad de ejercer en cualquier área. Ahora, ¿que es necesario especializarse? Sí, claro, es necesario. Pero tenemos que también tener un poquito de ojo porque nuestra carrera, históricamente, siempre ha estado un poco a la siga de la medicina, de los médicos. Nosotros, de alguna manera, cuando hablamos de especialización en psicología, también tenemos siempre los mismos colegas nos sacan al pizarrón y nos ponen los médicos como comparación. Pero hay Quería un, comentar, perdona, quería hay una comentar diferencia súper importante, ¿no? Porque como las especialidades médicas están reconocidas por ley, también existen políticas públicas que favorecen y facilitan eh, el desarrollo de los médicos en sus distintas áreas de especialización, con apoyo, con fondos del Estado, apoyo que nosotros no tenemos. Felipe. exactamente. Solo para completar, porque de hecho contestaste prácticamente lo que siguió en el hilo de la conversación que te comentaba que tuvimos con estos directores. Y efectivamente, se da una situación muy particular acá. Lo voy a tratar de explicar muy simple. Efectivamente, para ejercer docencia universitaria en esta disciplina,
tú requieres magíster, al igual que en la docencia, me refiero a las pedagogías. Tú Ujú. salís de profe y si querías entrar a la universidad para poder ejercer como profe, tenés que tener el magíster sí o sí, si no, estáis prácticamente frito hoy en día. Sin Ujú. embargo, hay otras disciplinas, como por ejemplo medicina, que es muy notable, porque culturalmente uno le dice doctores a los médicos, pero son médicos, no son doctores. Sin Exacto. embargo, en la academia, al médico se le exige probablemente que tenga una especialización, por ejemplo, que sea médico psiquiatra o que sea médico neurólogo. Son especializaciones, tal como tú dices, muy formalizadas y Ujú. muy, obviamente, apoyadas desde el mismo Estado. Ujú. Sin embargo, para ejercer docencia universitaria e incluso cargos de gestión, al médico psiquiatra nadie le va a pedir un doctorado. O sea, hasta por lo menos lo que conversábamos ese día, no es así para, por ejemplo, esta disciplina. En esta disciplina, en la academia, te exigen tener posgrado, siendo que hay muy buenos psicólogos, especialistas en diferentes enfoques y áreas, que no necesariamente tienen posgrado, pero que son expertos en su área y que si fueran, por ejemplo, médicos, no habría ningún problema. Lo mismo pasa Ujú. con los abogados, por ejemplo, no es necesario para un abogado al salir sacar un posgrado. Lo hace porque tal vez, no sé, tenga un deseo personal, pero para el ejercicio de su profesión, también en el ámbito docente, como que le basta y le sobra con su carrera de pregrado. No así Ujú. con estas disciplinas, entonces sea un fenómeno bien particular. Sí, sí, de acuerdo, Felipe. Y sabes además por qué está impulsada esta idea de, ¿cómo le podemos llamar? Del el postgraditis para hacer clases en las universidades. Yo creo que tiene que ver con criterios de acreditación, por Eso supuesto, claro, eso es es. por eso, es por eso, porque el sistema de acreditación da más puntitos a las universidades para que tengan más años de acreditación. Pues, Entonces eso ha generado el efecto dominó que se instaló en el discurso. ¿Hay una más que última, estar? Ah, entonces no. No una tenés. última Listo. cosa para no monopolizar para nada la conversación y dejo el micrófono. Pero efectivamente, hay algo que mucha gente se viene preguntando hace mucho rato en currículum académico. Currículum me refiero a currículum en la academia, y que tiene Ujú. que ver con que, claro, las carreras y las instituciones ranquean mejor, eh, puntean mejor, podríamos decir, si es que tienen la mayor cantidad de doctores, por ejemplo. Sin embargo, no solamente en docencia, sino también en gestión. Pero ahí hay que hacernos la siguiente pregunta. El doctorado que te habilita en cuanto a tener una doctrina, a publicar y a investigar, eso es lo que hace un doctorado. ¿Te habilita a Eso. ser mejor docencia? ¿Te hace ser mejor gestor? Ujú. Nada lo garantiza. Claro. Entonces, ahí se generan anomalías. Porque, claro, hay doctores que son extraordinarios docentes y extraordinarios gestores, pero hay Ujú. doctores y doctores que no lo son. Pero igual generan prestigio y puntaje en la acreditación Sí, CNA, y esa cuestión es un vicio. sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Creo yo que tiene que ver con un efecto de distorsión de la figura del posgrado, ¿no? Sea, las universidades realmente, tal cual como fueron concebidas en la aparición en la historia de la humanidad, es como entidades en las que se genera conocimiento, ¿no? Ese es el verdadero sentido original, al menos, de las universidades. Y por lo tanto, a mí me parece que lo lógico es que un doctor o incluso un magíster es un investigador en un área determinada. Y por lo tanto tiene lógica que se ha incorporado como planta o parte de una institución de una universidad, porque va a hacer investigación en eso, porque se va a generar conocimiento y va a poder transmitir respecto de un área específica en la que él trabaja. Pero eso no es lo que sucede, porque finalmente la chapita del magíster o doctorado está de alguna manera concebida como un sello de calidad. Es como para decirle al estudiante cliente, miren, nosotros tenemos tantos profesores que tienen posgrado, magíster, y usted va a recibir una educación de calidad. Y ahí está la distorsión, me parece. Porque tú podéis tener un magíster en psicología social para finalmente terminar haciendo clases de ética. No importa.
total tienes el magíster. Entonces le das puntos a la universidad para tener más puntos para la acreditación. Sí, ese Álvaro, es. ¿sí? Que tienes la mano levantada. No sé si alguien quiere aportar algo más. Estamos chachareando. Bueno, no quiero cerrar la clase, de verdad, pero en el fondo abre un tema muy interesante, Felipe, ¿ya? Un tema muy interesante, un tema no menor que da para la clase, da por una clase, pero estuve respondiendo hoy día una pregunta, ¿cierto? ¿Qué se necesita para ser un psicólogo profesional? Hoy día la estuve respondiendo. Entonces, en esa pregunta y en el buscar el saber, llegué a una frase muy importante, que el psicólogo se va a especializar en sus áreas de interés. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que perseguir, nuestra área de interés, nuestra área de afinidad, donde nuestras habilidades y nuestras funciones del pensamiento complejas o superiores sean más adaptables y con mejor empleabilidad, pero no por el puesto, sino por el cómo ejercer la profesión, viéndolo desde el punto de vista deontológico, de ejercer bien, de una buena praxis. Claro, porque pueda que pueda ser un buen ejecutor de lo comunitario, pero en realidad también tenga competencia en lo docente, en la educacional, o simplemente me aboque a la clínica y sobre el camino vea, oye, en la educacional también me manejo, me interesa más esto. Entonces, ese es el correcto pensar, respondiendo a esa pregunta, ese debería ser el correcto pensar. Primero mi área de interés, porque si voy a ejercer una profesión como le pasa a muchos médicos, pensando en una especialización, en un posgrado, en el magíster, con la figura que da Felipe, claro que van a haber profesionales no competentes, porque pueden tener el conocimiento, pero van a ser malos ejecutores de su profesión, porque no está dentro de sus áreas de interés. Entonces, claro, eso me hizo ruido a la pregunta que tuve que responder hoy día. Y por eso uno ve tanto profesional, a lo mejor traumatólogo, comparado con otro traumatólogo, y el otro traumatólogo tiene agenda llena, y este otro traumatólogo hay que andarle llamando a los pacientes para que vengan. Entonces ahí uno se da cuenta de lo que dice, da cuenta de la realidad que dice Felipe. Claro Ujú, que la acreditación no te da ser un buen profesional. Tu práctica y tu cualidad personal, ajá, asociada a tus facultades mentales, o sea, sí, a las facultades mentales superiores a desarrollar. Pero va por el área de interés la respuesta que Felipe quiere que nosotros tengamos. de El acuerdo. área de interés va a dar la credibilidad, la institucionalidad y el cargo, y te va a hacer respetar y te va a hacer ver en sociedad, Ujú, aproximándolo a lo deontológico. Y claro, pues obviamente cuando yo lo hice le dije de un principio que no estaba de acuerdo con la acreditación y que lo hice porque usted lo postuló así, lo presentó así. ujú. Eso nomás. Gracias, profesor. No sé Ahora si está sí, de acuerdo con lo que dije respecto al área de interés de la área de aplicación dentro de la psicología por referencia. Ahora de repente hay gente que ¿sabe qué? Hay gente que hace el magíster pero por placer a conocer, porque simplemente no es que me nació, sino que mi interés es tan grande que ujú, termino algo y encuentro yo que no sé nada. Y vamos terminando el magíster y digo, oye, estoy viejo, pero no estoy viejo para ser doctor, po. ¿Por qué no? Y eso también va dentro de la autorrealización, pues. sí, claro que sí, pues. Está dentro del desarrollo y el ser feliz, pues. Claro. Entonces, lo malo que, claro, que es lo que argumenta José respecto al modelo neoliberal, lo que argumenta Felipe, que esto al final se traduce en algo muy lucrativo. Entonces eso lo pone en desventaja. Eso el interés profesional a uno se lo hace que baje un poquito el interés. Pero hay gente que va a estudiar toda la vida. Sí. Eso, profesor. Ahora si le sirve como dato, como para ir cerrando, eh, yo creo que este dato yo se lo dije una vez. La mayor proporción de quejas o denuncias éticas, me dicen muchas veces así, contra psicólogos que recibió el colegio, se debió a causas o a casos que tenían que ver con actuaciones de los psicólogos en litigios legales
en tribunales de familia por problemas de informes, eh, eh, supuestamente, porque es parte de materia de investigación, sesgados porque psicólogos emitían un informe contra uno de los padres, supuestamente sesgado porque estaba avalado por el otro. Como un dato, porque nosotros podemos imaginar que los psicólogos en el fondo las embarramos en un montón de áreas de ejercicio de la profesión. Pero un dato concreto que yo les puedo con total responsabilidad entregar es que la mayor proporción de denuncias recibidas por el colegio tenían que ver con ese tipo de situaciones. ¿Ah? Eh, Muchas veces el hecho de que un informe psicológico sea sometido como evidencia a un juicio, eh, generalmente pone en evidencia un montón de falencias con las que muchas veces los profesionales de la psicología elaboran informes muchas veces sustentados en pura opinología nomás. Eh, y eso muchas veces también los dejó expuestos a situaciones, a denuncias así. Eso significó que yo diría que en los últimos 10 años tal vez han aparecido mayor cantidad de colegas que se han interesado en formar en el área que conocida por nosotros como área psicología jurídica y forense. ¿Ya? Eh, Eso tenía un desarrollo interesante, en mi opinión. Hay una sociedad, una asociación chilena de psicología jurídica y forense también. eh, Efectivamente. Nunca llegó a decantar como una especialización formal dentro del gremio, ¿ya? Pero ahí está el otro problema. Cuando empezamos a hablar de especializaciones en el gremio, tú pones el tema en la mesa e inmediatamente aparece el fantasma de la CONAP y y del negociado, de los psicólogos Ah, jurídicos, todo esto. Entonces ahí se agarran todas las mechas y se acaba toda la discusión. ¿Ya? Tenemos un efectivamente. trauma gremial con eso, todavía que va a pasar una cantidad de tiempo hasta que lo podamos superar. Ahora, pero las asociaciones siguen funcionando no en este sentido que dices tú, claro, por el trauma que señalas que es real, pero por Ujú. ejemplo, especialización en psicoanálisis, está la Asociación Psicoanalítica Chilena, por ejemplo, que Sí, se ha mantenido en el tiempo y que, claro, sin tener todo el peso ni tampoco todos los amarres habilitantes que se exponían con el ejemplo anterior, de alguna manera igual funciona. Y claro, lo que dices tú de la psicología forense, parece que se me cayó el... Oh, ¿me escuchan? sí, Parece que me caí. te escuchamos, te escuchamos. ¿Aló? Se Me perdió caí. solo, me parece. Profe, con respecto a lo mismo para que nos ilustre, ya tenemos esta problemática jurídica por sesgo. El sesgo es cuando hay un conflicto de interés. Mi opinión está sesgada, no es objetiva. Ujú, Pero ujú. ya, yo psicólogo, tuviera que evaluar a una madre, a una esposa, Me supuestamente caí. agredida. ¿Hasta dónde llega mi competencia? Esa es la pregunta que tengo yo. Por ejemplo, por Me- medio de pruebas y técnicas y evaluaciones, podría acreditar que sí, efectivamente la paciente tiene un estrés postraumático, de acuerdo a tal o cual test, pero también debo ser objetivo y decir claramente que es el relato de la interesada, porque no puedo Debes acreditarlo declararlo. como tal. Debes declararlo. Esa Claro. sería una objetividad clara para que nosotros entendamos cómo no tocar, pisar el palito, como se dice con un chilenismo, referenciando un chilenismo. Sí. Ahora, si yo psicólogo, mi hermana está demandando a alguien y yo hago el certificado, ahí sí hay sesgo, ahí sí que estoy comprometido, Ujú. o un familiar, un conocido, porque puede que esa misma persona a la cual yo le esté haciendo el certificado haya sido amigo mío o compadre mío y obviamente se va a ver un sesgo. No puedo yo Claro. atenderla, tengo que derivarla. Esa una. Ujú. ¿Qué otro, por ejemplo, en un niño? O si yo, como psicólogo, aparte de citarlos a ellos, debiera yo citar al agresor, ¿hasta dónde llega esa competencia? Me lo formulo ahora porque me cabe la duda. Ujú. No sé si me entiende, porque claro, para ser aún más objetivo debería yo citar al agresor. Por ejemplo, pero no creo que sea el caso.
Los protocolos están determinados también por el mismo aparato de justicia. La psicología forense, antes de caerme estrepitosamente, eh, la psicología forense efectivamente es un área, pues ahora se entiende como un área y hay carreras que la tienen como un ramo, de hecho. Lo que sí te obliga, por lo menos lo que yo he visto, es que quienes se dedican a eso después son llamados permanentemente por la justicia para que hagan esa pega y no te pueden negar. No te No, pues no pueden se negar, puede negar, pues, porque efectivamente. es un aspecto legal que se le dice será citado con Así es. apercibimiento. Entonces, Ah, claro, la figura de apercibimiento lo hace obligatorio porque si no te van a buscar con la PDI para aclarar esto, y esta aclaración puede ser tanto por algo tuyo como profesional informado en fiscalía o efectivamente en tribunales de familia u otro que se estime pertinente. Porque también yo creo que el psicólogo puede participar. Mire, ¿sabe qué? Me metieron en una lavadora y esto me causó un daño severo y un trauma muy grave en lo psicológico. Y te toca acreditarlo, certificarlo. Entonces, por eso, claro, le preguntaba al profe hasta dónde las competencias, independientemente de lo normado, para no pisar el palito. Porque igual siempre en la ley va a haber un área gris, y esa es la que yo quiero que a lo mejor el profe no, nos vislumbre. Profe, Lo que pasa es que no tenemos orientaciones. Quedamos sujetos, de acuerdo al modelo actual, a nuestro propio buen criterio. claro. Nuestro Pero tendríamos criterio. que referir solo lo referido por Pero ella, entonces no puedo darlo por preguntar hecho y a sentado. alguien que se maneje en el tema, tú que has tenido experiencia, ¿hasta dónde podría ser? O delimitar claramente el caso en el que estoy involucrado. Mira qué te parece a ti. Pero claro, pues, vivimos en un sistema, en un país donde no tenemos orientaciones técnicas, porque no hay ningún ente que se preocupe de eso, ningún ente que se preocupe desde la profesión. Ahí Entonces, está, claro, porque yo quiero inyectarle plata al colegio de psicólogos. bueno, Pero profesor, entonces eso va a depender de los lineamientos técnicos de cada institución en la cual estemos ejerciendo. sí, De eso vamos a tener que depender. exacto. Y de eso es lo que dependemos hoy día. Exacto, sí. El tema de la Claro, ética igual. Mm. claro. Claro, porque una persona como perito no puede estar haciendo dos informes periciales a una víctima y a un agresor. claro, Claro. No se Tampoco. puede. No. obviamente, tiene que ver con el procedimiento judicial, exactamente. Exacto, claro. Pero eso depende del lugar donde uno esté trabajando, más que nada. Sí. Porque también hay pericias a agresores. Si uno está por parte de la defensoría. Y hay todo un tema también con el tema de los Exacto, peritos. sí. ¿Quién Exacto, determina sí. quiénes son peritos? Claro. Y te Ese otro amarra, mundo. y te amarra, porque te pueden llamar eternamente y tenés que ir. ¿Sí? Años después. Está Bueno, hay interesante. harto más que contar. Profe, vamos a estar hasta las 10 hoy día. No, si me tengo que mover ya también. Eh, eh, ¿Me queda algo por decir? Bueno, muchas cosas por decir del tema, pero por el tema del ramo. No, con el tema del ramo y las notas estamos claros, ¿cierto? ¿Sí? Prueba, La segunda nota, ¿cuándo la va a poner, profe? Eso. la segunda nota, de aquí La al segunda domingo. unidad. O sea, mi meta personal es que de aquí al domingo ya tenga la segunda nota puesta en las tres secciones. Si me falta alguna, no debería faltarme alguna porque no tuvimos el mismo problema que con la unidad uno. No debería faltarme. Sí. Ah, pero ustedes tienen hasta el próximo jueves para hacer la prueba de alternativa. Ah, Claro, si hacen la prueba antes, yo puedo Siete- poner la nota antes. Pero si la hacen el jueves, no voy a poder ponerla hasta el jueves. ya, profe. claro, porque es un ¿Ya? promedio, ¿no? El promedio de la Claro, unidad. exacto. No primero mío. Y entonces la nota de la tercera unidad va a ser en trabajo hecho aquí. Online. El trabajo hecho aquí. O sea, En- en el fondo, yo voy a exponer un caso aquí. Ok, La idea es que todos veamos el caso.
y luego Ya. de revisado el caso, se van a trabajar por grupo. Ok, perfecto. Y Es muy entregan, posible. y entregan el trabajo al otro día, puede ser. Sí, tendría Ah, que ser al bueno, otro día. Sí, mejor, pues sí. mucho mejor, Para que lo profe. argumenten bien, porque la idea ahí es ocupar toda la parrilla, pues, según la declaración de principio de la YUPSI, según el Claro, código de ética de acá, según qué sé yo. ¿Mm? exacto. Profe, es muy reposible, me imagino, que cambien, se modifiquen los grupos, porque como los grupos, los primeros, se hicieron cuando estábamos recién en rodaje, ahora ya hemos cambiado varias veces los grupos, entonces, para que no se le genere una confusión de nuevo, imagínense, se le cambian todos los grupos de nuevo. Eh, ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿Cuándo le avisamos? ¿De qué forma? ¿Se lo enviamos al correo, la modificación? A ver, ¿Cómo lo hacemos? porque, mira, el tema de los grupos y de configurar los grupos en el aula tiene sentido cuando tú vas a trabajar un proyecto que tiene varias entregas Sí, y el grupo se mantiene como grupo de trabajo estable en el tiempo. no, fue así. En realidad, cuando existe una dinámica de que para cada entrega o para cada prueba se conforman grupos distintos, no tiene sentido programar los grupos en el aula. Eso fue lo que Ahí, pasó. ahí lo más simple es que eh, se configura un grupo y uno de los integrantes del grupo manda el documento y con que el documento tenga el nombre de todos los integrantes del grupo, listo. Así de Después el simple. profesor recopila toda la información, debe estar todos los nombres, si falta alguien, después va a levantar la mano y dice, "Ay, que yo no fui nombrado acá, ya listo". Eso debería ser más fácil. Así de simple, me parece. Ya, profe, listo. Me queda muy ¿Ya? claro. Entonces borramos los grupos mejor. Ah, No el sé, mío no no, sé. sí. Es que El mío puede que no, hayan pues. algunos, puede que hayan Ya, algunos que se quedaron igual. Sí, Claro, pues ok, quedamos iguales, pues. hay algunos ya. que sí. Bueno, Y hay otros que ya. los que sí me avisan y chao. Ok, Ya, listo. Los dejo y nos vemos la próxima semana en nuestra, creo que es la última conexión la próxima semana. sí. Muchas gracias, profe. Mejórese. Gracias, Gracias. profesor. Estoy con Harto, Andrea, un fan de aquí. harta miel. El Chimac. Sí, Chao, profe, que gracias. esté bien. Bien, Chao. chao, chao. Chao, profe.